paisaje cultural cafetero reconocido como patrimonio de la humanidad. Les estamos enviando un saludo a todas las personas interesadas en el bienestar de la población colombiana. El consumo de café a nivel mundial ha estado creciendo en los últimos años. Siempre estuvo alrededor de los 100, 120 millones de sacos, y eso era más o menos lo que se producía y los inventarios mantenían muy bajos. Pero en la última década hemos estado aumentando casi a 140 millones de sacos. O sea, el consumo está aumentando porque la población juvenil del mundo está tomando café. Ese consumo no lo está supliendo Colombia, lo están supliendo otros países. Caso Perú, Indonesia, Vietnam. Otros países se volvieron grandes productores de café y están supliendo ese café que en Colombia no estamos produciendo. Por muchos años el café mantuvo las exportaciones y la entrada de divisas al país. Por lo que es importante el café en Colombia es porque es un generador de empleo. Una hectárea de café se calcula que produce 4 empleos directos durante el año. Eso no lo produce ningún otro cultivo en Colombia. Entonces, tenemos que es un generador de divisas y es un generador de empleo. Por eso es importante para la economía nacional. Pero ¿qué pasa? Que en este momento producir café no es rentable, no es negocio para el caficultor, porque producir una arroba de café vale 65.000 pesos y el precio de venta en este momento en el mercado es de 50.000 pesos. Entonces tenemos un desfase de 15.000 pesos por arroba que no tenemos de dónde sacarlo, por eso no es rentable producir café en Colombia en este momento. Es un producto de exportación y tenemos un peso revaluado frente al dólar, por un lado. Y por otro lado, tenemos que la productividad de café de las variedades que tenemos no es suficiente, no es competitiva. No producimos las arrobas por hectárea necesarias para que seamos suficientemente competitivos frente a la producción de otros países. Entonces, mientras estos dos factores no se compaginen de alguna manera, la revaluación y la productividad, no vamos a ser competitivos. El gobierno está planteando una alternativa que es el incentivo cafetero. ¿Ese incentivo en qué consiste? En que le están dando al productor de café 6.000 pesos por arroba, o 60.000 pesos por carga, que es lo mismo, 6.000 pesos por arroba. Pero, como ya habíamos dicho, el desfase es de 15.000 pesos por arroba, o sea que en este momento esos 6.000 pesos no solucionan el problema. ¿Cuál es la propuesta que se está haciendo ahora el gobierno? Pasar de 6.000 pesos a 9.000 pesos por arroba. El problema continúa, no se resuelve el problema. Entonces, ¿qué están planteando los cafeteros? Están planteando un precio de sustentación de 70.000 pesos por arroba. Con eso cubriría los costos, llegaría al punto de equilibrio y dejaría un pequeño margen de rentabilidad. Así se volvería negocio. ¿Qué están diciendo? Denos ese precio de sustentación y no los 9.000 o los 6.000 pesos. Pero ¿qué problema tenemos adicional con estos 6.000 pesos por arroba? Y es que el gobierno solo se los está entregando a través de la Federación de Cafeteros y esta a su vez no lo está girando a tiempo a los cafeteros. Por ejemplo, estamos en marzo y no han girado todavía la plata de diciembre del café que se vendió en diciembre. Entonces realmente es una ayuda que no está llegando directamente a los cafeteros y no está llegando a tiempo, por seguramente la burocracia o toda la tramitología que se debe hacer para este tipo de subsidios. Entonces es mejor tener un precio de sustentación que un subsidio manejado por una burocracia que no ha sido lo suficientemente eficiente para que le llegue al caficultor. El otro problema es que si usted no es un caficultor federado, si no tiene lo que ellos llaman la tarjeta cafetera inteligente, no se le consigna en su cuenta, entonces no tiene derecho a que se le entregue el subsidio. Entonces, usted como caficultor paga el impuesto, pero no recibe los beneficios porque no produce lo que la federación recomienda, entre comillas, como el mejor café.
o el que debe producir Colombia. Entonces, con ese desfase no está dando resultado ese incentivo cafetero. ¿Qué soluciones habría para esto? Entonces, nosotros pagamos los caficultores algo que se llama la contribución cafetera. Eso son 6 centavos de dólar por libra, que es más o menos entre 2.800 o 3.000 pesos por arroba. O sea que volvemos otra vez, que el gobierno ahí pasaría, si da los 9.000 pesos que ya prometió y acaba la contribución cafetera, tendríamos ya 12.000 pesos. O sea que ya nos vamos acercando al punto de equilibrio. Entonces, parte de la solución sería acabar con la contribución cafetera. ¿Por qué el gobierno recomienda no acabarla? Porque con la contribución cafetera es que se mantiene la burocracia de la Federación de Cafeteros. Todos estos amigos que tenemos en Bogotá, supuestamente trabajando para los cafeteros, básicamente viven de esa contribución que nosotros pagamos, que no es sino un impuesto que están cobrando al productor de café colombiano por exportar café. Todo el café que se exporta paga ese impuesto, que eso inclusive dentro del comercio mundial, todos estos impuestos a las exportaciones están mandados a recoger. Eso es un contrasentido en la economía mundial y globalizada hoy, pero aquí lo continuamos haciendo con el café. ¿Cuál otra alternativa tenemos? En Colombia en este momento estamos consumiendo más o menos 2 millones, un poco más de 2 millones de sacos de consumo interno, pero como no tenemos suficiente pasilla, café de segunda, que era lo que tomábamos aquí, estamos trayendo cafés de segunda de otros países, especialmente de Perú y algo de Brasil y de Vietnam. Entonces hay que acabar con la importación de café en Colombia, hay que consumir café colombiano y aumentar la producción, aumentar el consumo de café en Colombia, para que se haga una base de consumo interno, para que tengamos un consumo interno. Esta política dio muy buen resultado en el Brasil, y no hace mucho, en el gobierno de Lula da Silva. Allá pasaron de consumir 5 millones de sacos a consumir 15 millones de sacos, solamente durante el gobierno de Lula da Silva. Y eso fortaleció la posición de Brasil a nivel mundial como productor y consumidor de café. Aquí, por estar importando cafés de otras latitudes, no estamos creándole un consumo interno suficiente, creando una demanda al café colombiano. Entonces ahí tenemos otra falla, otra puerta que hay que cerrar, y es la importación de café. ¿Qué otro problema tenemos? Los productos, los fertilizantes, los químicos. Los agroquímicos en Colombia son muy costosos comparados al valor de los agroquímicos en otros países. Aquí estamos pagando el bulto de urea, por decir un fertilizante, a 40 dólares por bulto, mientras que en Venezuela vale a 10 y mientras que en Perú vale a 20, en Ecuador vale a 20. Entonces, no somos suficientemente competitivos porque los impuestos que tiene el gobierno a los fertilizantes son muy altos y no nos permite competir con los otros países que también están produciendo café, además de otros productos agrícolas. Entonces, la reducción en el costo de los fertilizantes no solamente favorece al caficultor, sino que favorece a todo el agro colombiano, y es una política que debe establecer el gobierno. Entonces, ahí tenemos otra salida que hay que mirar cómo la cerramos. ¿Qué estamos pidiendo los caficultores? Que se nos devuelva la plata que durante más de 40 años el gobierno ha tomado de las exportaciones de café para mandarla a otros sectores de la economía. Por ejemplo, cuando el BCH se quebró, ¿de dónde salió la plata? Salió de los cafeteros. Cuando llegó la bonanza del 74, ¿qué hizo López? Simplemente pasó la contribución cafetera, que hoy es 6 centavos de dólar por libra, estaba en 2 dólares por libra. Esa plata se la quedó el gobierno, porque la plata del café es inflacionaria. Entonces, con el cuento de que es inflacionaria, no nos la entregan y el gobierno se queda con ella. Ahora, que no es rentable, entonces resuelven que la plata se desapareció. Nosotros teníamos un supuesto ahorro que lo teníamos invertido en un mundo de empresas y esa plata se desvaneció. Simplemente por arte de Birlíbar-Loque se desapareció la plata, y ahora que estamos pidiendo que nos devuelvan ese ahorro, que con eso podemos financiar ese precio de sustentación, no nos lo quieren entregar. Adicionalmente, ¿qué se está solicitando al gobierno? Es que seamos muy cautelosos con la locomotora de la megaminería. En estas montañas donde se cultiva el café,
porque el café en Colombia se cultiva en cordillera, no es como en otros países que se cultiva en tierras planas. En estas montañas es muy delicado hacer megaminería a cielo abierto, que es lo que pretenden hacer. Eso nos acabaría el agua, nos acabaría el ecosistema, nos acabaría la producción de café. Ahí sí no produciríamos café ni produciríamos nada, porque no hay otro producto que se adapte a esta topografía, a estas latitudes y a estos climas como el café. Entonces, esa megaminería va a tener unas repercusiones muy gravosas para el cultivo del café y para la economía de las regiones cafeteras. Ahora, si por tener un precio bajo y una baja rentabilidad y porque estamos haciendo megaminería en las zonas de cultivo de café, se acaba la producción de café, ¿qué estaría pasando? Son 550.000 familias que dependemos del café, son 2 millones de empleos que estamos generando directamente en la economía, que no lo genera ningún otro producto en Colombia. O sea que estamos acabando con el bienestar, estamos acabando con la tranquilidad, estamos creando un caldo de cultivo para que la guerrilla se establezca en estas zonas donde supuestamente tenemos tranquilidad. Hay que pensar en la paz del país, hay que pensar en el bienestar de la población colombiana. Y ese bienestar nos lo da una caficultura seria, nos lo da una caficultura que sea rentable y que con ella podamos volver un buen negocio donde la familia pueda subsistir de ella. Pero miremos qué ironías tiene este negocio, y es que, como hablábamos ahora, esos activos que tenía la Federación de Cafeteros, que tenía el Fondo Nacional del Café, porque era el fondo, todos lo conocemos, Banco Cafetero, Flota Mercante, ACES, era una lista de casi 100 empresas. Esas empresas se desvanecieron durante la gerencia de un señor, Jorge Cárdenas Gutiérrez. Hoy en día, a su hijo, ministro de Hacienda, el señor Cárdenas le toca resolver el problema causado por la mala administración de su padre. Qué ironías tiene la vida. Porque no se nos olvide que hace muchos años, hace 50 años, ha habido un conflicto, porque una cosa es producir café y vivir del café, y otra cosa muy distinta es vivir de los cafeteros. Mientras nosotros producimos café y vivimos del grano, en Bogotá están viviendo de nosotros los cafeteros, a costillas nuestras. Y esto no lo ha hecho solamente la familia Cárdenas, también lo ha hecho nuestro presidente, el señor Santos, quien fue nuestro delegado en la OIC por muchos años. Vivió del café y allá era el delegado. El señor que tenemos como secretario ministro de Agricultura también fue empleado de la Federación de Cafeteros, fue delegado de Antioquia. Así tenemos al de Finagro, o sea, muchos altos ejecutivos hoy del gobierno, que son los amigos del presidente, fueron empleados de federación, porque ¿qué se ha vuelto la federación? Básicamente el sitio donde las familias bogotanas mandan a sus hijos a escamparse mientras les ubican a otro puesto. Y eso lo estamos pagando los cafeteros. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a pagar nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que vivan de nosotros los cafeteros? Mientras que nosotros sí nos toca vivir del café, así sea un producto no rentable. Recuerden que ya se nos perdieron los activos del café, todos los tangibles que teníamos, todas esas empresas, eso se perdió. Nos quedaba un intangible, que era la marca, supuestamente valorada a nivel mundial. En publicidad se habla que la marca vale casi 2.000 millones de dólares y hablan de unas cifras del reconocimiento. Esa marca se la regalamos a una empresa, el señor Silva, el gerente anterior, también del grupo del señor Santos, hoy su escudero, embajador en Washington, se la regaló a una empresa simplemente, y esa marca ya no nos pertenece al Fondo Nacional de los Cafeteros, simplemente se quedó una empresa con ella y la está comercializando. Entonces, los cafeteros nos hemos quedado sin ningún sustento y estamos reclamando es que nos den lo que nos han quitado y que con eso nos den un precio, porque es la forma de distribuir de distribuir en la economía ese precio, porque el precio al caficultor, la plata que le llega al caficultor va a la fonda, va a la tienda, va al granero, se distribuye, esa plata se distribuye, y así es como se ha mantenido la riqueza de estas regiones. Entonces, esperamos que el gobierno piense que esto es serio, que vea que el sector cafetero les ha ayudado mucho, no solo al gobierno, sino a la población colombiana, y esta es la hora en que nos den una mano, en que nos devuelvan lo que nos han quitado, que nos devuelvan lo que nos han quitado, y que nos permitan mantener con el negocio del café y mantener los empleos. Por eso estamos invitando no solo a la población del Quindío, sino a la población de Colombia, para que apoyen este paro cafetero, que contrario a lo que dice el presidente es un paro justo y es un paro motivado, porque de esto depende no solo la economía de la zona cafetera, sino que
toda la identidad que nos ha hecho conocer a nivel mundial como una zona próspera, como unas personas trabajadoras, como tener un paisaje que fue declarado por la UNESCO como paisaje cultural cafetero. Tenemos todo el turismo que se basa alrededor del café y de todo lo que cultivamos aquí, de la forma de vivir aquí. Tenemos nuestra arquitectura, tenemos nuestras costumbres, todo basado alrededor del café. Eso nos ha dado nuestra identidad y eso nos ha dado nuestro orgullo, y eso es lo que se está perdiendo. Eso es lo que estamos jugando aquí. Estamos perdiendo nuestro sustento, estamos perdiendo nuestro orgullo, estamos perdiendo nuestra identidad.